¿Cuántos padres de familia hay aquí en esta mañana? Padres de familia. Y cuando digo padre, digo madre también. Ok, sí, claro, padres y madres de familia, claro que sí. Queremos, sí, padres, sí, pero bueno, ahí no estamos hablando de esa parte. ¿Sabían padres y madres, pero padres en general, que Dios nos ha entregado responsabilidades de salvar, cuidar, proteger y preservar nuestras familias y a las nuevas generaciones? ¿Sabías que es una responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros como padres? Ahora, ¿qué haces tú para preservar tus generaciones? ¿Cómo lo trabajas? Las actuales y las que han de venir. ¿Cómo lo trabajas? ¿Es una responsabilidad que se la has dado a otro o tú mismo actúas en favor de los tuyos? Hoy quiero hablarles un poco de un hombre de Dios a quien Dios le entregó tremenda responsabilidad, no solo de salvar a su familia, ya vamos a ver por qué, sino de preservar la humanidad. Y quiero hablar de cómo Dios se le reveló a un hombre, de cómo a través de un arca y un altar pudo lograrlo. Un arca y un altar. ¿Esto es vigente hoy? Claro que sí. Porque como padres de familia tenemos la responsabilidad de Dios de conocer las estrategias de Dios para lograrlo. ¿Cómo logró hacerlo este hombre en el Antiguo Testamento? El hombre que voy a hablar es en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros hoy en el Nuevo Testamento? A la luz del Nuevo Testamento. Hoy voy a contar un poco de lo que un hombre y su familia vivieron cuando Dios les entregó el primer reto. Fue un primer reto. Este hombre cumplió unos requisitos. De este hombre dice la palabra, ya lo van a saber quién es, que halló gracia ante los ojos de Dios. Dice la palabra también que hizo todo conforme Dios le mandó. ¿Cuántos están dispuestos a hacer todo lo que Dios le mandó? Muy pocos. ¿Cuántos? Amén, amén. Estamos despiertos, ¿no? Este hombre dice la palabra que fue hallado fiel delante de los ojos de Dios. También dice la palabra que Dios le participó los planes de lo que Dios había determinado hacer con la tierra. Y no solo eso, sino que Dios lo involucró a este hombre dentro de sus planes para este fin. Este hombre le creyó a Dios y cumplió con este primer desafío que Dios le había encomendado. ¿Cuál fue ese primer desafío? Construir un arca para salvar la humanidad. Porque Dios había determinado destruir la humanidad en ese momento. Dios había preservado una familia para darle continuidad a la raza humana, y por causa de haber cumplido a satisfacción este reto, Dios luego lo embarca a este hombre en un segundo nuevo reto, un segundo nuevo desafío, y es el de levantar un altar, el cual le permitiría mantener una relación con Dios. ¿De quién creen ustedes que estoy hablando?
Ah, me hicieron trampa, me hicieron trampa, me hicieron trampa. Estoy hablando de Noé, claro que sí. Y saben que por lo general cuando hablamos de Noé, hablamos de la primera parte. Y hablamos de esa primera parte que tiene que ver con la salvación. A través de Noé se salvaron generaciones futuras que vendrían y de allí tú y yo hacemos parte de la generación de Noé. ¿Tú sabías eso? Nuestro tatarabuelo, sí, pero realmente es Noé, Sem, hijo de Noé. Entonces nosotros venimos de Noé. Y por lo general pensamos siempre en la salvación, y eso está bien. Un padre piensa en salvación. Y el Padre Celestial quiso salvar la humanidad y lo hizo a través de este hombre, del cual dije las características que Dios había descrito de él en los capítulos que preceden a este que voy a tocar en esta mañana. Así que, pero no solo eso, porque el primer desafío de Dios para con Noé fue construir el arca para salvar la humanidad, ¿verdad? Pero después hay un segundo desafío, porque tan pronto este hombre sale de la situación encomendada por Dios, de esa misión de hacer el arca, ocurrió el diluvio, pasaron el tiempo correspondiente, 40 días, y luego las aguas bajaron. Este hombre tuvo que hacer algo. Y ese es el segundo desafío del cual yo quiero hablar en esa mañana. Hoy quiero hablar un tema que he titulado Arca y altar. Estrategias de Dios para preservar las generaciones. Repito, arca y altar. Estrategias de Dios para preservar las generaciones. Y lo voy a fundamentar en Génesis capítulo 8 del versículo 20 al 22. Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová un perfume grato. Y dijo Jehová en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Quiero hablar varias cosas aquí en esta mañana. Y lo primero que quiero hablar, lo he llamado estrategia de Dios para preservar familias. Y hablaba a los padres de familias, porque muchas veces los padres de familia les dejamos la responsabilidad de muchas de nuestras cosas, se las dejamos a los colegios, a que sea el colegio que haga tal cosa, a que sea la universidad quien eduque a los hijos, pero muy pocas veces los padres de familia asumimos mayores responsabilidades de las cuales Dios nos está entregando realmente como responsabilidad, como padres de familia. El caso de Noé, este hombre que fue visto por Dios como un hombre recto, íntegro. Dice la palabra que perfecto, esa perfección habla de madurez, era un hombre maduro, un hombre que Dios vio de tal manera su integridad en él, que Dios dijo: si yo le comisiono a este hombre lo que le voy a comisionar, este hombre me va a cumplir con lo que yo le estoy entregando en sus manos. ¿Cuántos hombres como Noé hay aquí en esta mañana? Hombres y mujeres. ¿Sabe que Dios piensa en nosotros también? Porque Dios hoy, tanto nosotros estamos comisionados para salvar a nuestras familias,
como para también preservarlas en esta tierra. Y esa es la segunda parte, el segundo desafío que el Señor le entrega a Noé. Y pensaba que habían pasado 40 días y 40 noches. Más 150 días más. Oigan esto. Mientras bajaban las aguas, dice la palabra. Pasaron 150 días más. O sea, en total, sacado las cuentas, era más o menos 6 meses y 10 días desde que entraron al arca. Noé, su mujer, sus hijos y todos los animales que entraron al arca. Ahora, este hombre Noé, junto con su familia, debió haber tenido momentos angustiantes, porque cuando empieza a llover y empieza a subir los niveles del agua, ustedes se podrán imaginar lo que la gente allí, los vecinos, amigos de Noé, que se burlaban de Noé, de lo que estaba haciendo, empezarían a hacer acercándose al arca y gritando: Noé, ábrenos la compuerta, por favor. Y Noé, oyendo eso con su familia desde adentro, yo creo que debió haber sido un momento muy, muy angustiante. Y es increíble esto, porque entender que Noé, la palabra Noé en sí quiere decir descanso, reposo. Y meditaba un poco en esto porque yo decía: wow, Señor, Noé tenía que ser un hombre que tuviera un carácter de descanso y reposo, para que al estar oyendo lo que estaba oyendo, que estaba ocurriendo allá fuera del arca, este hombre tenía que estar en una posición incólume, calmado, en paz, en reposo. Este hombre no podía estar viviendo en turbación y mucho menos juzgando a Dios por lo que estaba haciendo. Y al contrario, yo creo que este hombre debió asumir su mayor responsabilidad ahí adentro y decir: Dios, no era mentira lo que tú me dijiste que iba a ocurrir. Esto fue una verdad. Esto es cierto, Señor. Ahora, interesante todo esto, porque un padre de familia es responsable delante de Dios y su familia en acercar esta estrategia del arca. No solamente como en el Antiguo Testamento, sino hoy en el Nuevo Testamento. Padres de familias, es nuestra responsabilidad acercar hoy a nuestra familia al arca. ¿Sabe quién es el arca hoy? Jesús. Y lo que Él hizo allí en el madero es el arca de salvación. Y como padres de familias tenemos ese llamado de parte de Dios que Dios le hizo a Noé, también nosotros lo tenemos. Y es nuestra responsabilidad de nosotros acercar a nuestros hijos al arca y decirles: entren al arca, vengan a Jesús, porque yo quiero salvarlos. Y ese debe ser nuestro primer desafío como padres de familia. Tu desafío no es solamente llevar la provisión para que tus hijos coman. Es importante que tus hijos entiendan que hay un plan de Dios con ellos aquí en esta tierra. Y ese plan, además de la salvación, tiene que ver con un propósito. Y ya vamos más allá. Porque el primer desafío fue salvarlos. Y saben que a veces la iglesia del Señor, cuando pensamos en iglesia del Señor, pensamos en solo salvarnos, pero no nos preocupamos que hay más allá de la salvación. Y es que Dios quiere que nosotros seamos preservados para un propósito que tiene que ver con su reino en esta tierra. Y eso fue lo que Dios le dijo a Noé. Noé sale del arca. ¿Ustedes se imaginan cómo sale Noé 6 meses
10 días después de haber estado dentro de esa arca. Yo me imagino que Noé tenía un corazón lleno de gratitud con Dios y decirle: Dios, no sé cómo pagarte esto que tú has hecho conmigo. Pensaste en mí, pensaste en mi familia, habiendo tantos hombres en la humanidad. ¿Cómo pensaste en mí? ¿Sabe que esa misma actitud debemos tener nosotros hoy? Porque tú estás aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios pensó en ti, como pensó en Noé. Porque creyó en ti como ha creído en Noé. Y tú puedes ser el Noé que puede llevar reposo, tranquilidad a aquellos que están en turbación hoy. Y a eso nos está llamando el Señor. Así que Noé sale del arca y Noé no pensó, él no dijo: caramba, ¿y ahora qué haré? Salí del arca. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo hago para sostener a esto? No hay nada, todo murió. Todo está muerto. Todo se ahogó. ¿Cómo hago para sostener a mi familia? Noé no le hizo pistola a Dios. ¿Tú sabes lo que es hacer pistola? Noé no le hizo pistola a Dios. Dios, chao, gracias por haberme salvado. Qué lindo. No. ¿Qué pensó Noé? Noé lo que primero pensó fue en Dios, con un corazón lleno de gratitud. Padre de familia, Dios nos está llamando a tener corazones llenos de gratitud. Porque un corazón lleno de gratitud piensa en algo más. Y tiene que ver con lo que inmediatamente viene y Dios le plantea a Noé. Porque es que le plantea algo muy interesante. Lo que Dios le plantea a Noé. Tan pronto sale del arca, hay un planteamiento. Dios le dice: Noé, edifica un altar. Y yo me imagino que Noé diría: ¿de qué me está hablando Dios? Yo no sé qué significa eso. Y le da las instrucciones. Y dentro de esas instrucciones le describe cosas. Le describe varias cosas. Le dice: edifica, Noé, un altar y toma todo animal limpio y toda ave limpia y ofrece holocaustos en el altar. Y Noé no dijo: ¿de qué me está hablando Dios? Noé ni siquiera le dijo a Dios: Dios, yo no puedo hacer eso porque es que yo no sé de qué me estás hablando. Saben, a veces nosotros somos tan religiosos que a veces Dios nos está hablando y nosotros no queremos entender lo que Dios nos está queriendo decir. Porque es que si Dios nos está hablando algo, es que así como Él nos está encomendando algo, es porque Él va a traer la revelación a nosotros en el camino cuando empecemos a andar en eso. ¿Sabe? La mayoría de los cristianos nos hemos quedado en una posición donde si hoy no entiendo la teología de lo que Dios puede estar hablándome, yo no obedezco. Y el Señor nos está hablando este año. Es tiempo de obediencia por amor. Hay cosas, y recuerdo de niño, lo comentaba mi esposa en estos días. Tenía una tía, hermana de mi papá, que cocinaba delicioso. Y cocinaba en leña. Y el arroz le quedaba ahumado. ¿Alguien ha comido arroz ahumado? Y la carne le quedaba delicioso y todo le quedaba delicioso. Y yo era un niño, llegaba a la casa y le decía: papi, qué comida tan deliciosa hizo mi tía Fina. Mamá Fina le decíamos nosotros. Ni siquiera tía, sino mamá Fina. Era como una abuela. Era tía, pero le decíamos mamá Fina. Y entonces a los 2 días otra vez yo voy donde mi tía Fina. Y llego: papi, otra vez fui donde mi tía Fina a comer la comida de mi tía Fina. Y me dice mi papá:
mijo, quiero que sepas algo. La comida que tú tienes que comer es la de aquí de la casa. Rico que te guste la de tu tía y que de vez en cuando vayas y comas, pero quiero que sepas que no todos los días puedes ir a comer donde ella. Porque tu provisión está aquí en esta casa. Nosotros somos tus padres y cuidamos de ti y debemos alimentarte y darte lo que a ti te conviene comer cada día. Y yo entendí, wow. Dios quiere que nosotros le obedezcamos a nuestros padres, como cuando estábamos pequeños, lo hacíamos por amor. Mi papá decía algo y yo me sometía a lo que él decía. Y eso es lo que Dios le está hablando a su iglesia. Obedezcan por amor. Y Dios le está diciendo a Noé, le está dando unas instrucciones. Edifica un altar. Ahora, junto con eso, implícitamente, hay algo, y es que Noé empieza a recibir la revelación de cada una de las palabras en las cuales Dios le está hablando. Dios le habla le menciona palabras, altar, le menciona animales limpios, le menciona aves limpias, le menciona ofrecer holocausto. Y la palabra altar, por supuesto. Nosotros a veces queremos entender todo de Juan, como dicen por ahí. Pero Dios, en la medida que tú eres obediente, viene la revelación de Dios. Y viene esa revelación tan hermosa porque ocurre algo. Primero podemos entender que Noé tenía en primer lugar a Dios porque había un corazón lleno de gratitud. Y como tenía ese corazón lleno de gratitud, cuando Dios le dijo, levanta, construye un altar, ese altar tenía que ver con levantar unos montículos con piedra a unos 70, 80, 90 centímetros del suelo, erigidos hacia arriba, como tratando de subir hacia el cielo para presentar eso que Dios quería que presentara. No hay mayor teología aquí para entender eso. Sencillamente Noé dijo, Señor, yo entiendo lo que tú me quieres decir. En la medida que tú me vas dando guianza e instrucciones, se me va revelando. Y así fue pasando. Hay revelación. Primera vez que sale en la Biblia la palabra altar. ¿Saben, mis amados? Y entendiendo esta palabra altar, he venido estudiando de ahí en adelante los altares en el Antiguo Testamento. Los altares y todo lo que pasó después de cada altar. Y pensaba, Señor, cuán importante es que nosotros como familia aprendamos, entendamos que si bien es cierto que los altares de hoy son diferentes, y ya lo vamos a ver, porque no eran los como se hacía en el Antiguo Testamento, vamos a comprender que detrás de eso hay un mensaje espiritual, el cual nos va a traer la gloria y la victoria sobre nuestras familias. Porque eso fue lo que pasó con Noé. Al entender esto que Dios le estaba impartiendo en ese momento. Así que, mis amados, qué bueno es poder ser entendido de esto. Porque quiero decirles, qué bueno que te preocupes por la salvación de tus hijos. Pero no solo es la salvación de tus hijos. ¿Cómo haces para que ellos se preserven en el Señor? ¿Tú sabes cuántos jóvenes a la edad de 13, 14, 15, 16 años, ustedes que trabajan con jóvenes muchachos, se apartan de los pies de Cristo? Y muchas veces los padres dicen, pastor, pero yo no sé qué hacer para que mis hijos puedan permanecer en el Señor. Y algunos se van al mundo, literalmente, y han ido al mundo, algunos han ido y han vuelto al Señor por su gracia. Otros han ido, todavía no han vuelto, pero confío en el Señor que volverán. Y declaro que ninguno se perderá. Pero es responsabilidad nuestra de preservar que nuestros hijos caminen con Dios.
Y lo que Dios le está entregando a Noé, además del arca, que el arca era para salvarlos y salvar la humanidad, las generaciones que iban a venir, ahora Dios le está entregando una estrategia más. Y Él está diciendo, Noé, ¿cómo vas a preservar a tu familia? Vas a levantar un altar con tu familia, que lleva estos elementos, montículos de piedra que vas a hacer, lleva unos animales que deben ser limpios, entre otras cosas. Noé pudo haber dicho, ay Dios, pero ¿cuáles son los animales limpios? Ahí todavía no había ley, la ley no estaba. ¿Cómo le explicó Dios a eso? Se lo explicó. Le dio el entendimiento que había animales, se le anticipó a la ley y le dio la explicación de cuáles eran los animales limpios. Y Noé recibió la revelación de lo que era un animal limpio. Recibió la revelación. Entonces, interesante esto. Lo segundo que quiero hablar tiene que ver con cómo Dios revela el proceso que ocurre en el corazón de Noé. Cómo Dios lo revela. Y lo primero que pasa, mis amados, tiene que ver con la gratitud. La gratitud en el corazón de Noé. Dios salva a Noé, a su familia, y preserva las especies de animales como le ordenó. Y esto produjo gratitud en el corazón de Noé. La gratitud se generó en el corazón de Noé. Así que una característica que nos hace aceptos delante de Dios para incluirnos en sus planes, ¿sabes cuál es? Gratitud. Dios vio en Noé gratitud. Así que la primera característica de Noé para poder levantar el altar es que Noé debía tener un corazón lleno de gratitud. Inmediatamente, ustedes se imaginan Noé diciendo, Dios, no sé cómo pagarte, ¿cómo lo hago? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando tú le debes un favor a alguien, alguien hizo algo por ti, y tú dices, pero ¿cómo te pago? ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, aquí le está pasando eso a Noé. ¿Cómo te pago, Dios? Y allí es donde Dios le dice, haz un altar. Haz un altar. Y lo segundo que ocurre o que viene después de la gratitud, lo que viene es la intimidad de Noé con Dios. A través de este altar ocurre una intimidad. ¿Qué quiere decir intimidad? Una relación mayor de Noé con Dios. Noé no se cerró, Noé no dijo, ay, pero yo no entiendo de qué me estás hablando, no se hizo el gringo. Noé abrió su corazón y dijo, bueno Dios, entonces explícame. Y empieza Dios a explicarle lo que había que hacer. Le dijo, vas a matar estos animales yo los llamo limpio por esto y esto y esto. De pronto se lo dijo, no dice la palabra. De pronto no se lo dijo y sencillamente Noé obedeció. La revelación, a veces te vienen cosas a la mente y tú dices, wow, esto tiene que ser así. Y es revelación. Eso es revelación. Dios usa tu propia mente para traer revelación de lo que Dios quiere que tú lo entiendas. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Y tú dices, uy, ahora entiendo lo que Dios está haciendo conmigo, lo que Dios me está diciendo. Entonces, primero gratitud, segundo intimidad. Y lo tercero que viene es la revelación. Entra Noé por causa de esa intimidad. Cuando tenemos intimidad con Dios, ¿sabe qué viene? Revelación. Cosas que no entendías de Dios para contigo y para con tu familia, las vas a empezar a entender. Eso es lo que ocurre. Así que esa palabra gratitud en el corazón es fundamental. Porque si Noé no hubiera tenido gratitud en el corazón, Dios hubiera dicho, este hombre no me sirve. Así de sencillo. Porque con él no voy a poder trabajar. ¿Tú sabes cuánta gente en la iglesia Dios atranca procesos
por causa de que nosotros no tengamos un corazón lleno de gratitud. Mira la importancia de que un corazón esté sano. ¿Por qué insistimos nosotros tanto que los corazones debemos tenerlos sanos? Nosotros venimos de un contexto de nuestras familias donde tenemos corazones insanos. Si tu papá maltrataba a tu mamá, tenlo por seguro que eso te ha afectado a ti. Y el día de mañana tú vas a encontrar tropiezos en tu vida por ti mismo, por tú haber visto el maltrato de tu papá a tu mamá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces Dios supo cómo escogió a Noé, un hombre recto, íntegro, un hombre perfecto delante de Dios, maduro para hacer lo que Dios quería hacer con él. Lo tercero, les decía que es la revelación. Así que, y lo cuarto, después de la revelación, después que tú entiendes lo que Dios te está diciendo que hagas, tiene que ver con la obediencia. Entonces obedeces a Dios. Ahí es donde se da el acto de adoración. Entonces ese altar que se ha hecho, cuando tú obedeces, se convierte en el acto de adoración. Porque ¿quién es el adorador? ¿El que canta coritos? No, el adorador es el que obedece. Y qué lindo es obedecer por amor. No solo tú obedeces, porque a veces los niños obedecen, pero en el fondo dicen, yo voy a ir, pero no quiero ir en lo profundo de mi corazón. Los niños contestan con grosería y dicen, yo no quiero ir, lo voy a hacer, pero no. El cuento del niño de que lo mandaron a hacer algo y dijo, no, aquí estoy, levántate. ¿Cómo fue el cuento? Siéntate. Y se sentó y dijo, aquí estoy sentado, pero realmente estoy parado, porque no quería hacerlo. ¿Me entendieron el chiste? Es un chiste magangueleño, pero bueno, lo entendieron. Entonces, la obediencia es el acto de adoración. Y Dios nos está llamando a eso, a ser obediente, porque cuando tú eres obediente realmente a Dios y a tus autoridades, por supuesto, te conviertes en un adorador. Eso es lo que te hace realmente un verdadero adorador. Miren lo que dijo Jesús años después, en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando hay obediencia, ¿sabe qué pasa? Dios se manifiesta. ¿Qué es eso que Dios se manifiesta? Eso que Dios se manifieste quiere decir que Dios te va a mostrar cosas por causa de tú haber obedecido a Dios. Y es lo que vamos a comprobar en esta porción de la palabra. Entonces, como quinto punto, la voluntad de Dios se manifiesta a Noé. La obediencia trae la voluntad de Dios a tu vida. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios a su vida? Dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, Pablo dice, ya lo voy a contextualizar a lo que debemos hacer hoy en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque esta debe ser, dice una versión, la adoración que tiene sentido delante de Dios. Pastor, ¿pero qué quieres decir con eso? Claro, que presentemos nuestras vidas todos los días delante de Dios, delante del altar. ¿Cuál es el altar hoy? La cruz de Cristo.
Nosotros debemos llevar nuestra vida a la cruz de Cristo. La cruz es el altar del sacrificio. Ahí debo entrar, colocar mi vida. El asunto de hoy, a diferencia del Antiguo Testamento, era que el sacrificio había que llevarlo a término matando el animalito. Hoy nosotros no tenemos que sacrificarnos. ¿Por qué no tenemos que sacrificarnos? Porque el sacrificio perfecto, ¿quién fue? Fue Jesús en la cruz. Pero hoy nosotros somos un sacrificio vivo. El sacrificio vivo es, ya no lo voy a hacer. Esta mañana me levanté y le hablé mal a mi esposa. Yo comento casi siempre eso porque es como mi pelada de cobre más normal. No, hoy no. Pero a veces me pifio. Y me toca llevarlo a la cruz. Y me toca decirle a Dios, te coloco esto. Y he venido mejorando desde que nos casamos. Ya vamos a cumplir 19 años. 19 años. Sí, 19 años. Pero cuando lo llevamos a la cruz de Cristo, ese sacrificio se convierte en un sacrificio vivo. Yo le digo, Dios, todos los días, ayúdame a que cada día yo le pueda responder bien a mi esposa. Yo quiero llevar este sacrificio a la cruz. Ayúdame tú, yo solo no puedo. Porque dice el autor de Hebreos, dice que Jesús fue tentado en toda debilidad. O sea que nosotros, esa rabia que yo he podido coger con mi esposa, Jesús también la llevó en la cruz. Y Él me entiende. Y como me entiende, entonces me guarda y me preserva de eso. Por eso el sacrificio es vivo hoy. Porque ya Él lo llevó, pero porque me identifico con Él y Él se identifica conmigo. Entonces Él me dice, yo te ayudo. No vas a caer más en esa grosería. Y si volvieres a caer, dice Juan, que abogado tenemos es el mismo Jesús para con el Padre si yo vuelvo a caer. Por eso yo no puedo condenarme si llegara a responderle mañana a mi esposa de igual manera. ¿Entienden los hombres lo que estoy diciendo? ¿Saben, hombres? Alguien decía, los hombres sufrimos algo que las mujeres no sufren. Nosotros somos más rápidos de coger rabia y hablarle mal a las mujeres. Y por eso estoy poniendo mi ejemplo. Estoy siendo vulnerable con ustedes. Porque no soy perfecto. Y me aguanto. Una horita de silencio. Me aguanto. Pero entonces entiendo que Dios nos está llamando a nosotros a través de Pablo en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso que para ti es tanto una debilidad todos los días de tu vida, colócalo en el altar del sacrificio. Colócalo. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en ti, en tu corazón, y te ayuda, y te da la fuerza. Y te ayuda a contentarte y le pides perdón y ella te perdona y borrón y cuenta nueva. Y vamos a un segundo inning. ¿Cuántos quieren jugar béisbol de esta manera? Qué lindo es el Señor. Nos da la nueva oportunidad. Si nos equivocamos, Él nos da una nueva oportunidad. No estamos condenados por ello. Entonces, vemos que hay, así de esta manera, podemos entender, dice en Romanos, el versículo 2, que de esta manera entonces vamos a ser transformados cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esa es la verdadera adoración que tiene sentido, dice una de las versiones. Dice Reina Valera que el verdadero culto racional, eso casi no lo entiende la gente, pero cuando tú dices que es la verdadera adoración que tiene sentido, uno dice, oye, ¿verdad? La verdadera adoración es que yo todos los días me presente mis debilidades
en la cruz de Cristo, en el altar del sacrificio, y entonces allí voy a ver la manifestación de Dios en mi vida. Voy a verlo manifestado respondiéndome a Él lo que yo quiero ver manifestado de parte de Dios. Entonces, ¿qué hizo Noé en el altar? Voy a irme un poquito atrás. ¿Qué hizo Noé en el altar? El altar, el arca lo salvó la humanidad. Pero el altar, ¿qué hizo? Unió al hombre, a Noé y su familia, con Dios, con el cielo. Lo unió. ¿Por qué? Porque cuando Noé, en el momento, en el instante que Noé sacrifica los corderos, la palomita, lo que haya hecho en ese momento, y los quema, sube un olor agradable a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Dice la palabra, voy a leer el versículo. Dice: y percibió Jehová un perfume grato. Otra versión dice un olor grato. Un olor grato. ¿Sabe que esa palabra olor en el original hebreo es la palabra ruach, que significa aliento, viento? Y ese ruach es el ruach de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que a través de la actitud del corazón de Noé, que era una actitud de gratitud, lo que hizo Noé en el altar subió a Dios con un olor agradable. Y Dios lo recibió y dijo: ¡wow! ¡Qué olor tan rico! Padre de familia que estás aquí, quiero decirte, cuando digo padre, ya saben, padres. Si tú enseñas a tus hijos en familia a levantar altares de adoración, tú vas a empezar a ver que Dios se agrada del corazón de ti como cabeza y de tus hijos. Va a subir como un olor agradable tu vida delante de Dios, y entonces Dios va a traer respuesta de cosas que tú estás esperando que Dios responda. Voy a leer el versículo nuevamente, 21. Y percibió Jehová un perfume grato, y dijo Jehová en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Increíble este versículo. Este versículo, oigan esto, la actitud del corazón de Noé tuvo el poder, la actitud de gratitud tuvo el poder de conmover a Dios y decir: ¿cómo me agrada el corazón de Noé? Y por cuanto me agrada el corazón de Noé, le dio una respuesta: nunca más voy a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Qué hay detrás de eso? Que un altar tiene la facultad, tiene el poder de ver transformadas situaciones que tú puedas estar teniendo en tu familia que tú no quieras ver. ¿Cuántos tienen situaciones difíciles en la familia? Todos tenemos situaciones difíciles en la familia, con los hijos, en lo económico, en tu trabajo, donde quiera que estés. Tú quieres ver a Dios operando en tu familia. ¿Quieres verlo? Dios manifestándose en tu familia. Levanta un altar a Dios. Pastor, ¿cómo lo hago hoy? No tienes que matar ningún animal. Te vas a colocar tú allí en el altar. Le vas a decir, te vas a levantar de mañana bien temprano, o si lo haces en la noche a la hora que tú quieras hacerlo, no eres obligado a hacerlo a una determinada hora. A la hora que tú digas: Señor, hoy vengo a presentarme o presentarnos como familia delante de ti. Te vamos a presentar aquellas áreas. Si lo hacen en familia, el cabeza de familia lo hace y dice: papá, yo te presento mis debilidades delante de ti.
y se las colocas a Dios. La mamá lo hace y le dice: Señor, te presento mis debilidades. Me gusta el chisme, busco la vecina y me pongo a hablar. O el hombre que dice: Señor, estuve viendo pornografía, estuve haciendo cosas que no te agradan. Pero colocamos cada una de esas áreas delante de Dios. Las colocamos allí en el altar del sacrificio. Y Dios, por su Espíritu Santo, se encarga de llevar como un olor grato a la presencia de Dios. Es el mismo principio, el principio allá con Noé, el que Dios utilizó, Dios lo utiliza hoy en el Nuevo Testamento. ¿Lo podemos entender? Con la diferencia de que nosotros ya no tenemos que matarnos, porque el sacrificio perfecto, ¿quién fue? Fue Jesús. El sacrificio perfecto. Y sigue diciendo la palabra. Entonces, que además nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Sigue diciendo luego: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, o sea, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios está prometiendo, como consecuencia del altar de Noé, Dios está prometiendo cuidado, protección, seguridad al hombre. ¿Cuántos quieren que Dios les provea todos los días y cuide todos los días? Levantemos altar de adoración. Porque a veces se nos secan las cosas en casa. No sé por qué veo la nevera que no hay nada. Pregunto, ¿levantamos altares de adoración a Dios? Cuando levantamos altares de adoración a Dios, vamos a ver a Dios respondiendo. La respuesta de Dios tiene que ver como la consecuencia por causa de tú haber hecho un altar a Dios. Fue haber presentado tu vida como una ofrenda viva delante de Dios. ¿Cuántos quieren glorificar al Señor? Todos los días. Y si tú sigues leyendo el capítulo 9, te vas a percatar de lo siguiente. Dios nuevamente le dice a Noé algo que le había dicho a Adán en Génesis capítulo 1 y 2. Y les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora nuevamente le está dando la autoridad al hombre para eso. Fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Gobierna. El Señor nos ha dado a la humanidad la facultad para nosotros gobernar sobre la tierra. Todo eso como consecuencia de un altar. Y no le comento todo lo que Dios me ha venido hablando de los altares siguientes, pero han sido unas cosas que hemos compartido con los pastores y ha sido maravilloso. Yo quiero que te coloques en pie en esta mañana y le des gracias al Señor por ser ese padre de familia, ese padre de familia o esos padres de familia que de ahora en adelante puedan tener en su mente y en su corazón el ser diligentes para, uno, habla a tus hijos del plan de salvación. Cuando digo el arca es, habla a tus hijos del plan de salvación. Y cuando digo del altar es, presenta tu vida todos los días delante de Dios. Presenta aquellas cosas que son debilidad en ti y que te impiden que tú puedas agradar el corazón de Dios. Porque cuando tú agradas el corazón de Dios, cuando hagas un altar con tu familia o individual, eso sube a la presencia del Señor con un olor grato a Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Ruach de Dios
va a llevar ese olor a la presencia de Dios. Y ese olor le agrada a Dios. Entonces Dios dice: estoy botado. Pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Estoy botado. ¿Cuántos quieren que Dios esté botado? ¿Entienden lo que estoy diciendo? A eso nos está llamando el Señor. Dios quiere respondernos en cosas que tal vez tenemos tiempo y que están allí atrancadas. Tienen que ver con la actitud de nuestro corazón, porque un corazón lleno de gratitud va a poder hacer un altar en libertad para con Dios. Y Dios agradado recibe el olor, y Dios dice: ahora le respondo. Allá está fulano en Magangué, allá está fulana en Turbaco, allá está fulano en Miami, en Orlando, donde quiera que estén. Y Dios va a estar respondiendo cada altar que tú le hagas a Dios. Los cristianos a veces nos hemos vuelto religiosos en el sentido que no vemos respuestas de Dios, porque a veces no hemos entendido los procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida. No lo hemos entendido, no se nos ha revelado. ¿Por causa de qué? De que no tenemos una actitud de gratitud en el corazón. Si no hay gratitud, no podemos tener intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, no vamos a tener revelación. Si no hay revelación, no vamos a ser obedientes. Si no somos obedientes, no nos convertimos en adoradores. Y si no somos adoradores, no podemos ver la respuesta de parte de Dios para esas cosas que queremos ver en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, como cambios y transformación para nuestras vidas y para nuestras familias. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este día de la Madre. Hoy, Señor, que celebramos esas mujeres tan hermosas que tú nos has dado. Señor, gracias por esa oportunidad de bendecirlas hoy, a cada una de ellas que todavía están con vida, algunas enfermitas como la mía. Señor, ten cuidado de ella allá en Sincelejo, y las que están bien, Señor, bendícelas en este día. Permite que puedan compartir con sus hijos este día un almuerzo, un tiempo de calidad con ellos, Señor. Que cada familia, Señor, pueda tener ese deseo de compartir con esos seres queridos este día, Señor. Y quiero darte gracias por esta palabra. Quiero bendecir esta palabra, que esta palabra llegue, Señor, a cada una de nuestras familias, y que cada padre, madre de familia pueda ser diligente, Señor, para que puedan hablar a sus familias de la importancia del plan de salvación, de presentarles el arca, la cruz del Calvario, los beneficios que hemos recibido a través de Jesús en la cruz. Y gracias, Señor, por poder levantar altares de adoración con nuestras familias, porque nuestros corazones llenos de gratitud te lo piden, y entonces tú podrás hacer con cada uno de nosotros y responder conforme a tu voluntad en aquellas cosas que necesitamos, Señor. Bendecimos este día. Bendecimos, Señor, el almuerzo que hoy tendrán en familia, celebrando el Día de la Madre. Vayan en paz, en bendición, en gracia, en favor, cada uno.